Para entonces también la prensa de Dayton al fin había despertado de su letargo. Los Wright, informó el Daily News, estaban volando sensacionalmente todos los días, como corroboraban de buena gana los testigos locales. Se citaron las palabras del farmacéutico W.C. Foods. Cuando salí para Huffman Prairie, temía ver a alguien partirse el cuello. Lo que vi en realidad fue una máquina de más de 400 kilos de peso remontar el vuelo como un águila. Se lo conté a un amigo aquella noche y actuó como si creyera que me había vuelto tonto o me había unido al club de los embusteros. Un corresponsal estadounidense para una publicación aeronáutica alemana había ido hasta Huffman Prairie y comenzó a escribir una serie de artículos sobre los hermanos. Los franceses empezaban a hacer preguntas. Llevados por Octave Chanute a volver a intentar despertar interés en Washington por si se daba el caso de que el general de división J.C. Bates, nuevo presidente de la Junta de Artillería y Fortificaciones, fuera de otra opinión, los hermanos escribieron de nuevo. Les parecía que su propuesta anterior había recibido escasa consideración, decían en su carta del 9 de octubre. No deseamos llevar este invento al extranjero, salvo que acabe siendo necesario. Por eso escribimos otra vez reiterando nuestra oferta. En esos días los hermanos ya estaban haciendo en su aeronave vuelos controlados de al menos 40 kilómetros de forma habitual. Pero la respuesta de Washington, escribió Catharine al obispo, fue la misma que la otra vez. La única diferencia era que, antes de que consideraran su máquina, debían aportar los dibujos y descripciones necesarios para su construcción y los Wright no querían hacer eso. Lo volvieron a intentar preguntando qué requisitos de rendimiento pedía la Junta, y les contestaron que la Junta no se molestaba en formular requisitos hasta que se produjera una máquina capaz de vuelo horizontal llevando a un tripulante. En Washington podrían haber solicitado que les mostraran fotografías del Flyer 3 en acción, o visitar Huffman Prairie, así habrían resuelto el problema. Cuando le contaron la respuesta de la Junta, Octave Chanute concluyó, esos tipos son un atajo de burros. Estancado el progreso con los ingleses, Wilbur comunicó a un grupo interesado en París que él y Orville estaban dispuestos a negociar la venta del Flyer 3 con el gobierno francés. En la última semana de 1905, el obispo Wright anotó en su diario. Jueves 28 de diciembre, por la mañana ha hecho bueno y no ha habido que encender la chimenea. Un francés de nombre Arnold Fordyce ha venido a informarse e impulsar un trato para la máquina voladora. Han acordado las condiciones. Fordyce representaba a una sociedad de ricos empresarios franceses, pero como los Wright daban por sentado, la autoridad que tenía la última palabra era el ejército francés. La sociedad iba a comprar un Wright Flyer para dárselo como obsequio al gobierno francés. Según el acuerdo, los hermanos recibirían 1.000.000 de francos, $200.000, por una máquina, a condición de aportar vuelos de demostración en los que la máquina cumpliera ciertos requisitos de altitud, distancia y velocidad. Los detalles de las condiciones finales los negociaría una comisión francesa que iba a desplazarse a Dayton. Entretanto, se ingresó un depósito de 25.000 francos, $5.000, en un banco de Nueva York. 200.000 francos era una suma enorme, y los 5.000 que los hermanos recibían al margen de posteriores negociaciones cubrirían con creces todos los gastos que habían tenido desde su primera expedición a Kitty Hawk. Sábado 30 de diciembre, por la tarde, escribió el obispo en su diario, Wilbur y Orville firman el contrato con el señor Arnold Fordyce, de París. 7. La prueba documental clave. Inspira gran confianza. Hart o Bert. Dejad de preocuparos allí en casa. No hay ninguna necesidad. Wilbur Wright. Capítulo 1. Los 4 caballeros franceses bien vestidos y el estadounidense que los acompañaba estuvieron en boca de todos desde el momento en que, el 20 de marzo de 1906, entraron en el vestíbulo del Hotel Becquerel de Dayton para registrarse en el mostrador de recepción.
Corrió la voz de que los chicos Wright habían llegado a un acuerdo para vender su máquina voladora a los franceses, pero un reportero del Dayton Herald preguntó si eso era verdad al jefe de la delegación, Arnold Fordyce, y este respondió que habían ido solo a hacer turismo. Estaba escribiendo un libro, dijo, sobre las costumbres y actividades en los Estados Unidos, y Dayton era una de las 4 ciudades incluidas en su itinerario. Por otra parte, añadió con mucha cordialidad que esperaban poder ver a los hermanos Wright durante su estancia en la ciudad. Arnold Fordyce había sido actor. En realidad, el único propósito de su viaje era reunirse con los Wright. A pesar de sus trajes de hombres de negocios, 3 componentes del grupo eran oficiales del ejército francés. El comandante Henry Bonnell, el único que no hablaba inglés y se declaraba escéptico respecto a los Wright y su máquina voladora, era jefe de ingenieros del Estado Mayor General francés. Los capitanes Henry Regnier y Jules Fournier, agregados militares de la Embajada de Francia en Washington. El único estadounidense, el abogado Walter Berry, era el representante legal del embajador francés en los Estados Unidos. Especializado en derecho internacional, Berry vivía casi todo el año en París, donde era conocido en sociedad por su amistad con la novelista estadounidense Edith Wharton y su desenvoltura en los círculos influyentes de ambos lados del Atlántico. Hasta ese momento, el año 1906 no había sido especialmente brillante para los hermanos. Seguían trabajando en un motor nuevo, más potente, pero no estaban volando. Entretanto, en Francia, los avances de los fabricantes aeronáuticos y de aviadores como Louis Blériot y el brasileño Alberto Santos Dumont, rodeados de glamour, gozaban cada vez de más repercusión pública, mientras que el periódico en lengua inglesa Paris Herald se mofaba de los hermanos en un editorial titulado «Voladores o mentirosos». Los Wright han volado o no han volado. O tienen una máquina o no la tienen. De hecho, o son voladores o son mentirosos. Volar es difícil, decir «hemos volado» es fácil. Ahora los hermanos se habían sentado con una delegación francesa que había ido a verles para hablar en serio. A nadie se le escapaba que podía ser un importante paso adelante para todos los interesados. Como anotó el obispo Wright, pasaron más de 2 semanas reuniéndose a diario en la planta superior del taller de bicicletas con el obispo presente en las conversaciones. La noche del 24 de marzo, invitados por Catharine Wright, Fordyce, el comandante Bonnell y Walter Berry tomaron la cena con la familia en su casa del N7 de Hawthorne Street. Los hermanos no quisieron mostrar su Flyer 3 a la delegación, pero sí les mostraron fotografías y les presentaron a testigos oculares de sus vuelos. No tardaron en convencer hasta al comandante Bonnell, el escéptico del grupo, y lo que más admiraba a este, pese a la barrera del idioma, eran los propios Wright. Aunque no se cerró un acuerdo, la posibilidad de colaborar con los franceses salió muy reforzada, al igual que el respeto entre ambas partes, como los hermanos pusieron de manifiesto en una carta a Bonnell del 6 de abril. Aunque no hayamos llegado a un acuerdo en nuestra última conversación de anoche, siempre seguiremos sintiendo gran consideración hacia su persona y hacia su país. Permítanos expresarle abiertamente nuestro agradecimiento por su ecuanimidad y cortesía, siempre presentes a lo largo de estas prolongadas conversaciones. Para entonces, buena parte del mundo y de la prensa científica habían empezado a cambiar su visión de los hermanos, y la revista científica American fue la que exhibió el cambio más notable. En el número del 7 de abril de 1906, publicó un artículo titulado «El aeroplano Wright y sus vuelos» en el 11 testigos oculares de los vuelos en Huffman Prairie, respondiendo a 12 preguntas concretas, aseguraban haber visto a uno u otro de los hermanos volar en su máquina con vientos de diversa fuerza y realizando toda suerte de movimientos con total control de principio a fin. El artículo también incluía una carta del propietario del local que los hermanos alquilaban para su tienda de bicicletas, Charles Webert, en la que afirmaba haber visto a Orville pilotar la máquina durante media hora en octubre. Según él, había descrito grandes circunferencias de más o menos 1,5 kilómetros de radio y el Flyer había sido totalmente autónomo desde el momento en que dejó el carril de salida hasta que al final tocó suelo al aterrizar.
El 22 de mayo de 1906, la patente solicitada en 1903 para la máquina voladora Wright por fin se expidió, con el número 821.393, y la obsesión por construir un nuevo motor para el Flyer 3 se prolongó el resto de la primavera y durante todo el verano. También siguieron haciendo pruebas de vuelo en Huffman Prairie hasta entrado el otoño. En Francia, Alberto Santos Dumont, pilotando una nave que parecía un revoltijo motorizado de cometas de caja, había volado 220 metros ante el público. Emocionados, los franceses amantes de la aviación decían que Santos Dumont había alcanzado la mayor gloria a la que el hombre puede aspirar, había logrado dar un paso decisivo en la historia de la aviación y no en secreto. Me imagino que ya está muy cerca de donde estabais vosotros en 1904, escribió Octave Chanute a Wilbur. A lo que éste respondió con seguridad: no tememos que nadie consiga una máquina de uso práctico de aquí a unos años. Hemos hecho todo el recorrido, y sabemos todo lo que les queda por delante. Luego llegaron las proposiciones de la firma neoyorquina Flint y Company, con larga experiencia en la comercialización de material de guerra en Europa. En diciembre, esas proposiciones ya habían cobrado cierta entidad. Flint y Company ofreció a los Wright $500.000 por los derechos de venta de su avión fuera de los Estados Unidos. Los Wright se quedarían con el mercado estadounidense. Orville, más proclive a los negocios que Wilbur, fue el que mostró mayor interés y viajó a Nueva York, se reunió con el director de la firma Charles Flint y cerró un trato. O eso parecía. Había cuestiones pendientes de negociar. Por eso, al empezar el nuevo año de 1907, Orville y Wilbur, esta vez los dos, cogieron el tren a Nueva York. El ritmo de las posibilidades comerciales se iba acelerando. En febrero, Alemania ofreció $500.000 por 50 máquinas voladoras Wright, y los hermanos acordaron que Flint y Company fuera su representante de ventas, pero solo su representante, con el 20% de comisión en todas partes salvo en los Estados Unidos. Más adelante, en mayo, llegó un mensaje urgente de Charles Flint, diciéndoles que el delegado europeo de la empresa, Hart O. Bert, tenía sus reservas respecto a los Wright y su máquina y quería que uno u otro, o los dos, fueran a Europa cuanto antes a presentar sus argumentos en persona. Por supuesto, todos los gastos correrían a cuenta de Flint y Company. Wilbur pensaba que era Orville quien debía ir, él quería encargarse de dar los últimos toques al nuevo motor y de preparar el Flyer 3 para su transporte. Yo soy más cuidadoso que él, explicó a su padre. Además, el que viajara a Europa tendría que actuar casi enteramente por su cuenta, sin poder hacer muchas consultas por carta ni telégrafo. Wilbur estaba más dispuesto a soportar las consecuencias de un posible error de juicio de Orville que a que éste le culpara si era él quien iba. Orville insistió tercamente en que Wilbur daría mejor impresión que él en Francia. Y como tenía razón y todos lo sabían, incluido Wilbur, este cogió unas cosas y salió para Nueva York. El sábado 18 de mayo pasó ante la Estatua de la Libertad a bordo del RMS Campania, rumbo a mar abierto. Había iniciado una aventura totalmente distinta que no podía compararse a nada vivido hasta entonces por él ni por nadie de su familia. Wilbur, que acababa de cumplir 40 años en abril, iba a estar solo, lejos de casa y separado de su familia más tiempo del que había estado, ni pensado estar, nunca antes. Se enfrentaba, además, a una prueba completamente nueva para él. Capítulo 2. Zarpé esta mañana sobre las 9 y ahora estamos a 200 millas en medio del mar, escribió Wilbur en una carta remitida a Catharine, pero para toda la casa. Aunque el Street, Louis y otro barco más salieron a la vez, los hemos adelantado. El conocido Campania, de la naviera británica Cunard Line, era uno de los mejores barcos de su clase, y de los más veloces, era un palacio volador en el mar. A Wilbur le gustó mucho. Con 190 metros de eslora y 2 altas chimeneas quemaba unas 500 toneladas de carbón al día. El estilo imperante en sus interiores era el modernista, con artesonados en madera satinada y caoba y gruesa moqueta alfombrando camarotes individuales y salas comunes.
El tiempo era espléndido, el mar estaba en calma y viajaba en un camarote para él solo. Como el barco llevaba más o menos la mitad del pasaje habitual, su camarote, que costaba $250, le había salido por 100, también eso le gustó mucho, aunque fuera Flint quien pagara. Hicimos 466 millas el primer día, escribió la noche siguiente, y perdimos de vista a los otros barcos. El tercer día fue a ver la sala de máquinas, maravillándose del tamaño de todo. Motores altos como la mitad de un edificio de oficinas allá en casa, de 28.000 caballos de potencia, frente a los 25 caballos del nuevo motor del Flyer 3. Había 12 calderas y más de 100 turbinas de vapor. Las hélices medían más de 7 metros de diámetro. Llevaba la cuenta de lo que caminaba cada día por la cubierta de paseo, de 8 a 16 kilómetros diarios. No comentó nada de la comida servida en el barco ni de los demás pasajeros, pero parecía estar pasándolo bien. La travesía fue como una seda hasta el sexto día, cuando una tormenta le procuró su primera experiencia de cabeceo y balanceo en el agua que no en el aire. Las olas son de unos 3 metros de altura y el barco cabecea mucho. Afortunadamente, no se balancea tanto. La espuma del oleaje invadía las cubiertas de paseo dejándolas intransitables. El barco ahora parecía más un hospital, aunque él solamente se sentía un poco mareado después del desayuno. El último día en el mar, frente a las costas irlandesas, les contó que veía gaviotas a intervalos, y que bajaban hasta quedarse volando a 30 o 60 centímetros de las olas, y con el fuerte viento ni siquiera tenían casi que mover las alas. Wilbur desembarcó en Liverpool el sábado 25 de mayo al amanecer y cogió el tren hacia Londres, donde, en la estación de Euston, lo esperaba el delegado de ventas de Flint y Company, el estadounidense Hart O'Bear, que reconoció a Wilbur al instante, en cuanto éste puso un pie en el andén. Nunca había visto una foto suya, nadie me lo había descrito, escribió O'Bear a Charles Flint. Pero soy Sherlock Holmes, O'Wright tiene el peculiar brillo del genio en su mirada, porque supe quién era nada más verlo. O'Bear se fijó también en que el único equipaje de Wilbur era una maleta de cuero del tamaño de un maletín de médico, además, su atuendo dejaba mucho que desear. Pero fue Wilbur, camino del hotel, quien sugirió que tal vez fuera aconsejable comprarse un traje nuevo, y en una sastrería del Strand, O'Bear le agenció un traje y un smoking. En casa, la mañana en que se enteraron de estas adquisiciones de Wilbur, ORV enfiló hacia la tienda de ropa de caballeros Perry Meredith y encargó lo mismo para él, le contó Catharine. O'Bear, que no quería perder tiempo, dijo a Wilbur que había pocas perspectivas de hacer negocios en Inglaterra y que sería mejor salir cuanto antes para Francia. Había que concentrar las energías en París. También se dieron cuenta de que discrepaban respecto a si era mejor abordar en primer lugar al gobierno o a particulares. O'Bear era muy partidario de esto último. En todo caso, sí coincidían en que no había que dar mucha importancia a la presencia de Wilbur en Europa, al menos no de momento. Recapitulando para finalizar su larga comunicación a Charles Flint, O'Bear recalcó lo mucho que le gustaban los modales de Wilbur y su actitud. Inspira gran confianza, escribió O'Bear, y estoy seguro de que será una prueba documental clave. ¿Qué opinión tenía Wilbur de O'Bear en aquel momento? No se sabe. Aunque fueran compatriotas de aproximadamente la misma edad, su extracción social y su experiencia de la vida no podían ser más diferentes. Nacido en el seno de una familia judía de Filadelfia y educado en Nueva York, O'Bear había estudiado en colegios privados hasta que viajó a Europa para formarse como ingeniero en la ciudad belga de Lieja. Con el tiempo, llegó a ser un pionero en la fabricación de pistolas, metralletas, automóviles y submarinos. Había trabajado en la fábrica de armas de fuego Colt de Hartford, Connecticut, conservando su oficina de ventas en París. También había vivido 3 años en Rusia, donde consiguió un contrato con el zar para construir 10 submarinos. Si Wilbur era enjuto y desaliñado, O'Bear era recio y elegante. O'Bear hablaba varios idiomas y tenía contactos en las altas esferas por toda Europa.
Y aunque mucha gente pensaba que los exportadores de armas, vendedores de muerte, eran execrables, él caía bien y era respetado por casi todos. Bear y su esposa Edith, también estadounidense, llevaban años viviendo en París. Los franceses lo tenían en alta estima, en 1901 le habían nombrado caballero de la Legión de Honor. Tenemos el Palacio de las Tullerías y el Louvre a solo un par de plazas a la izquierda, contaba Wilbur la misma noche a Catherine y la familia. La columna Vendôme está detrás, y la Plaza de la Concordia y el Arco del Triunfo algo más allá, bajando por los Campos Elíseos. Estamos justo en la zona más bonita e interesante de la ciudad. También residía en uno de los mejores hoteles de todo París, en realidad de toda Europa. El nuevo Hotel Meurice, como la gente lo llamaba, acababa de reabrirse tras una rehabilitación de gran calado. El antiguo Hotel de los Reyes era ahora más suntuoso que nunca. Su restaurante, tanto por su decoración como por la comida, era de los mejores de la ciudad y un lugar de encuentro muy de moda. El espléndido ascensor nuevo llevaba al jardín de la azotea, desde donde podían disfrutarse incomparables vistas panorámicas de París, como también desde las habitaciones que daban a la Rue de Rivoli, una de las cuales, la número 329, Hartberg había reservado para Wilbur. Quédese en París y saboree todo su encanto y el frescor de sus bellas noches de verano. El cielo brilla cuajado de rutilantes estrellas, decía un anuncio del Meurice. La luz eléctrica centelea tras las pequeñas pantallas de las lámparas, las flores despiden su fragancia. Estamos a solo unos pasos de la Concordia, pero aquí se sentirá transportado a una remota ciudad de ensueño. Wilbur no comentó nada de la terraza de la azotea, ni de las espléndidas arañas de cristal del comedor principal, ni del ascensorista y su elegante librea. Es reseñable que en todo lo que escribió sobre su estancia en París, nunca aludiera a sus lujosos alojamientos. Probablemente no quisiera suscitar envidias en casa, o agravar la posible preocupación porque la buena vida y el lujo lo corrompieran. De no ser por el membrete del hotel en el papel de las cartas que escribía, nadie podría decir dónde se alojaba. Tampoco mencionó a las mujeres de París, ni sus desfiles de modas, ni sus tiendas, su ópera, su teatro, ni a los franceses en general, ni a los turistas estadounidenses que los había en abundancia. De lo que sí escribió durante los días siguientes, aparte de todo lo relacionado con sus tratos con Bear, Cordelie y los franceses, fue de los grandes edificios y tesoros artísticos de París, poniendo de manifiesto como nunca había hecho, o quizá no había tenido ocasión, su gran interés por la arquitectura y la pintura. Como tanta gente al visitar París por primera vez, nunca se cansaba de ver cosas, y eso le hizo andar como no lo había hecho en su vida. Se diría que los 8 a 16 kilómetros diarios a bordo del barco habían sido solo un calentamiento. Todo el tiempo libre que le dejaban los negocios lo dedicaba a pasear solo. La primavera había llegado a París, los castaños estaban en flor. Del Louvre al Arco del Triunfo había casi 3 kilómetros de jardines y explanadas con miles de estatuas, escribió. Subió los 300 escalones del Arco del Triunfo, bordeó la orilla del Sena hasta la Ile de la Cité, fue hasta el Teatro de la Ópera, recorrió los 3 kilómetros de la Rue de Rivoli a la Plaza de la Bastilla. Un domingo por la mañana subió hasta Montmartre, casi 3 kilómetros y más de 300 escalones. Le fascinaba ver todo el espacio abierto que los franceses dejaban para realzar los edificios importantes. París es de lo más pródigo en terrenos públicos, contó al obispo Gruait en una carta larga y descriptiva. Había mucho que aprender de Francia sobre cómo ubicar los edificios públicos. Siempre dejan un espacio abierto, como una plaza de buen tamaño, frente a cada edificio. Y además, casi siempre hay una ancha avenida que lleva directamente a él, lo que permite verlo de lejos. Esto, tanto como los propios edificios y monumentos, es lo que hace de París una ciudad tan espléndida. Ojalá una ciudad como Nueva York tuviera ese trazado. Hasta los rascacielos neoyorquinos, por ejemplo los de los hoteles Belmont y Knickerbocker, si estuvieran bien emplazados, serían maravillosos. Wilbur se empapaba de todo lo que veía. Y todo lo que miraba, lo miraba de cerca. Algunos monumentos estaban un poco raídos.
La mitad de la doradura se había desprendido de la cúpula de los Inválidos donde estaba enterrado Napoleón. Lo mismo podía decirse del pedestal del obelisco egipcio de la Place Vendôme, y era una pena ver tantas estatuas estropeadas por las manchas negras. Estuvo mucho rato en el Panteón, que, explicó a Catherine, no servía de templo, sino de mausoleo en honor a los grandes hombres de Francia. La cúpula vista desde dentro no era gran cosa, a su parecer, demasiado alta en relación al diámetro, era como asomarse a un pozo invertido, pero el interior le pareció grandioso. Wilbur no se tomaba la arquitectura a la ligera, y se formaba una opinión propia sin importarle lo que dijera su guía Baedeker Roja. Notre Dame le decepcionó, las cosas me parecen más vívidas cuando las veo con la imaginación que con los ojos. Para él, la nave era demasiado estrecha, las ventanas del claristorio demasiado altas, el interior muy oscuro. Los pilares son tan gruesos y están tan juntos que las dos naves laterales no se integran en el espacio de la nave principal. Qué increíble era, escribió en otra carta, ver a miles de personas comiendo sentadas a la mesa al aire libre en las avenidas, departiendo y bebiendo vino en plena acera. Con el tiempo, él mismo comió espléndidamente muchas veces a invitación de Hartberg. Estaba el Boy Beans en la avenida de Clichy, en Montmartre, Henry's en la Rue Volney, y el famoso Café Anglais, donde fue a comer con Ver y su esposa. Aprovechaba su tiempo libre en París con la misma intensidad que ponía en casi todo, sacando jugo a cada hora de paseo, porque, hasta donde él sabía, podía ser su única ocasión de ver aquella ciudad. De todo lo que París le ofrecía, el Louvre fue lo que más le gustó y le hizo volver una y otra vez. Allí pasó muchas horas y contabilizó aún más kilómetros recorriendo las largas galerías. Sus descripciones de los cuadros podían ocupar varias páginas, clara señal de su gran interés por el arte que también compartían en casa, Catherine especialmente. Prefería la pintura de Rembrandt, Holbein y Van Dyck, en conjunto a la de Rubens, Tiziano, Rafael y Murillo. Su decepción con la Gioconda fue tan grande como la de Notre Dame. Confieso que los cuadros de maestros consagrados que me gustaron más no eran los más famosos. Sin duda prefería el San Juan Bautista de Leonardo a la Gioconda. Y sobre todo, le fascinó la obra del maestro flamenco del siglo XVII Anton van Dyck. En una carta que escribió tras una tarde entera en el Louvre, pasó a hablar de un grupo de pintores franceses del siglo XIX, entre ellos Delacroix, Corot, Millet y Courbet. Sin querer dármelas de entendido de ninguna manera, creo que dentro de 5 siglos, este grupo seguirá considerándose entre los mejores de todos los tiempos. Lo que más le atraía de Corot era su forma de pintar el cielo era la fuente de su luz. Un interés tan acusado por el arte no solo era notable en alguien tan dedicado a innovaciones técnicas, además, era una prueba de la verdadera excepcionalidad de su intelecto. A medida que pasaban las semanas y después meses, Wilbur fue al Louvre por iniciativa propia más de 15 veces. Lo que no contó en casa fue cómo lo escudriñaban los periodistas y el revuelo que causaba en los actos públicos. Cualquier esperanza de anonimato ya se había esfumado. A un reportero del Washington Post que lo paró en el vestíbulo del Hotel Meurice no quiso decirle nada de la máquina ni de sus planes. Cuando a continuación le preguntó cuál era la diferencia entre volar y subir en globo, dijo que todavía no había subido en globo, pero era completamente distinto porque volar te hace sentir ebrio. Después de haber volado una vez, es prácticamente imposible pasarte a ninguna otra cosa. A mitad de junio fue con Hartberg a Saint-Cloud a ver las carreras de globos. Entre un grupo de distinguidas personalidades en el que se encontraban Gustave Eiffel y el embajador estadounidense Henry White, Wilbur atrajo más miradas que nadie. Un periodista del Paris Herald le preguntó: «Está aquí en viaje de placer, ¿verdad, señor Wright?» «Hasta cierto punto», dijo Wilbur. «Me lo estoy pasando fenomenal viendo miles de cosas nuevas». «¿Le gusta París?» «Es una ciudad maravillosa». «El señor Wright habló con cautela», escribió el reportero. Era obvio que temía caer en la trampa de hablar de su notable máquina y de lo que pensaba hacer con ella. Al final de cada pregunta, en su rostro bien afeitado volvía a dibujarse una ancha sonrisa de esfinge.
Que ese mismo mecánico de bicicletas estadounidense oriundo de Ohio se pasara horas admirando las obras maestras del Louvre no parecía ser de interés para la prensa.